Vayamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando juntos el libro del profeta Daniel y esta mañana llegamos al capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Estoy leyendo de la Biblia viviente porque da mucha vida al Antiguo Testamento, aunque hay uno o dos elementos en esta paráfrasis que comentaré y tal vez incluso corregiré más tarde, porque ninguna traducción es infalible. Pero leamos el capítulo 2 de Daniel y captemos la sensación de este capítulo, así como su significado. Una noche, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo una pesadilla aterradora y se despertó temblando de miedo. Y para empeorar las cosas no podía recordar su sueño. Inmediatamente llamó a todos sus magos, encantadores y hechiceros y astrólogos y les exigió que le dieran una explicación de cuál había sido su sueño. He tenido una terrible pesadilla, dijo, mientras estaban parados frente a él, y no puedo recordar qué fue. Dígame, porque temo que me aguarde una tragedia. Entonces los astrólogos, hablando en arameo, le dijeron al rey: Señor, cuéntanos tú el sueño, y luego podremos decirte lo que significa. Pero el rey respondió: les digo que el sueño se ha ido, no puedo recordarlo, y si no me dicen qué fue y qué significa, haré que sean desgarrados de extremidad a extremidad, y su casa será convertida en montones de escombros. Pero les daré muchos obsequios y honores maravillosos si me dicen cuál fue el sueño y qué significa. Así que empiecen. Ellos le dijeron de nuevo: ¿cómo podemos decirte lo que significa el sueño a menos que usted nos lo diga? El rey replicó: puedo ver su truco. Están tratando de ganar tiempo hasta que me ocurra la calamidad que el sueño predice. Pero si no me cuentan el sueño, ciertamente no pueden esperar que crea su interpretación. Los magos respondieron al rey: no hay un hombre vivo que pueda decirle a los demás lo que han soñado. Y no hay un rey en todo el mundo que pregunte algo así. Esto es algo imposible. Y nadie puede, excepto los dioses, podrían revelarlo. Ellos pueden decirle su sueño y no están aquí para ayudarnos. Al escuchar esto, el rey estaba furioso y envió órdenes para ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus compañeros fueron reunidos con los demás para ser asesinados. Pero cuando Arioc, el principal verdugo, vino a matarlos, Daniel manejó la situación con gran sabiduría, preguntando por qué estaba el rey tan enojado. Entonces Arioc le contó todo lo que había pasado. Así que Daniel fue a ver al rey y dijo: dame un poco de tiempo y te contaré el sueño y lo que significa. Luego se fue a casa y les dijo a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que le pidieran al Dios del cielo que les mostrara su misericordia, contándoles el secreto para que no murieran con los demás. Y esa noche, en una visión, Dios le dijo a Daniel lo que el rey había soñado. Entonces Daniel alabó a Dios, diciendo: bendito sea el nombre de Dios por siempre jamás, porque solo Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Los eventos del mundo están bajo su control. Él quita a los reyes y pone a otros en sus tronos. A los sabios su sabiduría y a los eruditos su inteligencia. Él revela misterios profundos más allá del entendimiento del hombre. Él conoce todas las cosas ocultas, porque Él es luz y la oscuridad no es un obstáculo para Él. Te agradezco y te alabo, oh Dios de mis padres, porque me has dado sabiduría y salud resplandeciente. Y ahora incluso esta visión del sueño del rey y la comprensión de lo que significa. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien se le había encomendado ejecutar a los sabios de Babilonia, y les dijo que no los matara. Llévame con el rey y le diré lo que quiere saber. Entonces Arioc llevó a Daniel con el rey y le dijo: encontré uno de los judíos cautivos que te dirá el sueño. Y el rey le dijo a Daniel: ¿esto es cierto? ¿Puedes decirme cuál es mi sueño y qué significa? Daniel respondió: ningún sabio, astrólogo, mago o hechicero puede decir al rey estas cosas. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él ha dicho en su sueño lo que sucederá en el futuro. Este era el sueño que soñaste. Soñaste acerca de los eventos venideros. El que revela los misterios te estaba hablando a ti. Pero recuerda que no es porque yo sea más sabio que cualquier persona viva que conozco este secreto de tu sueño, sino que Dios me lo mostró para tu beneficio, oh rey.
Viste una enorme y poderosa estatua de un hombre, brillando fuertemente, aterradora y terrible. La cabeza de la estatua estaba hecha del oro más puro. Su pecho y brazos eran de plata. Su vientre y muslos eran de latón. Sus piernas de hierro. Sus pies parte hierro y parte arcilla. Pero mientras observabas, una roca fue cortada de la ladera de la montaña por medios sobrenaturales y se precipitó hacia la estatua y aplastó los pies de hierro y arcilla, rompiéndolos en pedazos. Luego toda la estatua se derrumbó en un montón de hierro, arcilla, latón, plata y oro. Sus piezas fueron aplastadas tan pequeñas como paja, y el viento se las llevó a todas. Pero la roca que derribó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubría toda la tierra. Ese era el sueño. Ahora te diré su significado. Su majestad, eres un rey sobre muchos reyes, porque el Dios del cielo le ha dado a tu reino poder, fuerza y gloria. Gobiernas las provincias más lejanas, e incluso los animales y las aves están bajo tu control, como Dios decretó. Tú eres la cabeza de oro. Pero después de que tu reino haya llegado a su fin, otra potencia mundial se levantará para tomar tu lugar. Este imperio será inferior al tuyo, y después de que ese reino haya caído, un tercer gran poder, representado por el vientre de bronce de la estatua, se levantará para gobernar el mundo. Lo sigue el cuarto reino. Será fuerte como el hierro, aplastando, magullando y conquistando. Los pies y los dedos de los pies que viste, parte hierro y parte arcilla, muestra que más adelante este reino se dividirá. Algunas partes serán tan fuertes como el hierro, otras tan débiles como la arcilla. Esta mezcla de hierro con arcilla también muestra que estos reinos intentarán fortalecerse, formando alianzas entre sí a través del matrimonio de sus gobernantes. Pero esto no tendrá éxito, ya que el hierro y la arcilla no se mezclan. Durante los reinados de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Nadie lo conquistará jamás. Hará añicos todos estos reinos a la nada, pero permanecerá para siempre, indestructible. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña sin manos humanas. La roca que aplastó en polvo todo el hierro, y el latón, la arcilla, la plata y el oro. Así, el gran Dios ha mostrado lo que sucederá en el futuro. Y esa interpretación de tu sueño es tan segura y cierta como mi descripción del mismo. Entonces Nabucodonosor cayó al suelo ante Daniel y lo adoró, y ordenó a su pueblo que ofreciera sacrificios y quemar incienso ante él. De verdad, Daniel, dijo el rey, que tu Dios es el Dios de los dioses, gobernante de reyes, el revelador de misterios, porque Él te ha dicho este secreto. Entonces el rey hizo muy grande a Daniel, le dio muchos obsequios costosos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia, así como jefe de todos sus sabios en ese entonces. A solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego como asistentes de Daniel, para que estuvieran a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia. Daniel servía de magistrado en jefe en la corte del rey. Es un descubrimiento relativamente reciente que la mayoría de nosotros soñamos muchas veces cada noche. Afortunadamente olvidamos la mayoría de esos sueños, y los que recordamos es más probable que sean los que soñamos justo antes de despertar, cuando estábamos semiconscientes. Esos sueños tienen una causa obvia y natural que ahora entendemos. Por ejemplo, algunos de los sueños están relacionados con cosas que le han sucedido durante el día, y aunque los detalles se confunden un poco, podemos comprender cómo llegamos a soñar eso. Otros sueños surgen de esas cosas que hemos enterrado en nuestro subconsciente. Los psicólogos han tratado de explorar el significado de tales sueños como una pista de nuestra salud mental y algunos de los problemas que no estamos dispuestos a enfrentar. Pero ocasionalmente, un sueño no tiene una causa natural. Ese sueño es algo sobrenatural y una forma en que Dios le habla a alguien. Por la sencilla razón de que en su vida consciente de vigilia, su mente rechazaría una verdad tan extraordinaria.
Y así cuando estamos relajados en la cama, cuando estamos en control consciente de nuestros pensamientos, a veces Dios es capaz de hablar con mucha claridad acerca de sí mismo o acerca de nosotros mismos, e incluso a veces del futuro. Es por eso que la Biblia contiene una serie de sueños. La escalera de Jacob es uno, el más conocido, pero hay muchos otros. ¿Qué pasa con los dos de José? Él era, en el Antiguo Testamento, un hombre que tenía sueños acerca de cosas que se harían realidad. José, en el Nuevo Testamento, el padre adoptivo de Jesús, si no fuera por los sueños que tuvo, Jesús habría sido asesinado en los primeros meses de su vida. Y así, Dios puede usar sueños para hablar y revelar cosas que están por suceder. Y este capítulo 2, Daniel, que es uno de los capítulos más largos de la Biblia, como ya se han dado cuenta esta mañana, sin embargo está construido enteramente alrededor de un sueño. Una pesadilla, un sueño aterrador que hizo temblar a un rey, aunque era el poder mundial más grande que jamás se haya visto. Estaba temblando en su cama y no pudo volver a dormir de vuelta. Se despertó con un sudor frío, ese sueño estaba ahí y de alguna manera supo que este sueño era del más allá, un sueño que tenía un gran significado para su futuro, un sueño que contenía tragedia y horror, y un sueño que él no podría entender, porque es probable que él no pudiera recordarlo. ¿Alguna vez se despertaron así, pensaron que era un sueño horrible y no pudieron recordarlo? Al despertar, ¿recuerdan de qué se trata? Solo tienen una vaga sensación de pavor y miedo de que haya algo espantoso en ese sueño, y no te duermes porque tu mente se engaña con él. Puedes recordar un detalle por aquí y otro por allá, pero de alguna manera todo se ha perdido. Y Nabucodonosor, en la cima de su carrera, yace sin dormir en su cama hasta la mañana. Ese es el trasfondo de esta historia, dentro de ese sueño. Vamos a ver a Dios con un emperador pagano, como le había revelado en sueños, por ejemplo, al faraón. Siglos antes, Dios iba a revelar el futuro. Y Daniel 2 nos presenta el patrón de la historia mundial. Alguien lo llamó el ABC de la profecía bíblica. Si captan ese sueño y su significado, tienen una clave para desbloquear todo el curso de la historia mundial. Es quizás el sueño más importante que alguien soñó en las Escrituras desde ese punto de vista. Lo vamos a explorar juntos esta mañana, pero comencemos por el principio. Hay dos lecciones que aprender de este capítulo. Lo he dividido por la mitad y en la primera parte del capítulo parece que la gran lección es la impotencia de los hombres. Con toda nuestra ciencia, con todo nuestro conocimiento y con toda nuestra educación, con todo nuestro entendimiento, hay ciertas cosas que no podemos responder. Una de ellas es el futuro. ¿Cómo va a terminar todo? ¿A dónde va el mundo? Nos decíamos el uno al otro en el bus y en la oficina. Nadie lo sabe, excepto Dios. Y lo ha revelado en un sueño, en una pesadilla, a Nabucodonosor. Por lo que la impotencia de los hombres sale en la primera parte. Y sin embargo, cuando te das cuenta de las limitaciones de tu conocimiento, cuando te das cuenta de que no sabes las respuestas, ¿qué haces? Hay dos posibilidades. Una es protestar, que estas cosas están más allá del alcance del cerebro humano, y la otra es orar al Dios que lo sabe todo y buscar sabiduría. Dos cosas que se pueden hacer cuando estás indefenso. Dos cosas que se pueden hacer cuando se ha llegado al límite de los recursos. Una es protestar y renunciar y decir que no puedo ir más lejos, esta es una situación posible y no puedo hacer nada. Y la otra es celebrar una reunión de oración. Y 4 jóvenes se arrodillaron y oraron al Dios del cielo. Ambas situaciones estaban reconociendo la impotencia de los hombres, pero un grupo estaba reconociendo la omnipotencia de Dios. Eso es lo que surge en la segunda mitad del capítulo. El poder, la soberanía, el conocimiento, la sabiduría, el poder, todo lo que Dios tiene aparece muy claramente, tanto al recordar el pasado como al revelar el futuro. Porque solo Dios sabe lo que los hombres desconocen. Así que veamos la primera parte del capítulo, los primeros 24 versículos. El sueño de Nabucodonosor, he dicho que tenía un origen sobrenatural, pero también tenía un origen natural. Estaba relacionado con las cosas en las que él estaba pensando cuando se fue a la cama.
Es probable que sueñen con esas cosas, si se acuestan con cosas en su mente. Cuando Nabucodonosor se acostó esa noche, se encontró revisando su meteórico ascenso a la cima de su carrera, el gobernante mundial más poderoso que había, elevado en un espacio de tiempo muy corto, que hasta ahora no tenía rival, no le quedaban lugares para conquistar. Tendido sobre su cama esa noche, antes de irse a dormir, bien satisfecho con el pasado, pero con mucho miedo del futuro. Es la marca de un hombre que llegó, que ahora comienza a ponerse ansioso acerca de lo que va a pasar, que había llegado ahora a la cima de su carrera. Ahora comenzó a preguntarse cuánto tiempo podría mantenerse en ese puesto, cuánto tiempo podría permanecer en la cima, y sabía que no estaría allí para siempre, que algún día tendría que bajar, y comenzó a preguntarse quién tomaría el mando y qué pasaría con el negocio y quién lo llevaría a cabo. Así que se fue a la cama preguntándose sobre el futuro, haciendo preguntas sobre este gran imperio babilónico como nunca antes se había visto y qué pasaría con él. Por lo que su sueño creció naturalmente de cosas naturales, pero naturalmente su pensamiento solo podría haber hecho las preguntas. De manera sobrenatural, su sueño le dio las respuestas. Y luego se despertó por la mañana con un sobresalto en las primeras horas de la mañana. Sin duda sacó a los sabios de la cama también, y a los astrólogos. Puedes escucharlos refunfuñar a sus esposas. Ahí está el viejo emperador, que querrá esta vez a esta hora de la mañana, hasta que llegan a su presencia. He tenido una pesadilla, un sueño terrible, y con tragedia. Tengo que saber. Ahora ustedes son inteligentes, los he entrenado, les he dado lo mejor de mi comida. He gastado mi dinero en ustedes. Díganme qué significa el sueño. Ellos dijeron, bien, de acuerdo, cuéntanos cuál es el sueño y encontraremos una explicación para él. No lo hicieron esa mañana, pero eso es lo que ellos habrían querido decir. Nabucodonosor dijo, no voy a decirles. Ahora, la razón obvia por la que no les dijo es que podría ser que se había olvidado del sueño. Y esa es la interpretación que tomo la traducción que leo, y es probable, pero yo quiero mencionar la otra posible razón por la que no les dio el sueño. Hay otra posible razón porque la palabra literal ahí en arameo dice, la palabra se ha ido de mí. Normalmente es una frase utilizada por un rey para denotar una decisión tomada, que no se puede deshacer. Algo que dijo que no va a alterarse, en vez de algo que ha desaparecido de su memoria. Por lo tanto, la posibilidad es que Nabucodonosor sí recordará ese sueño, al menos en líneas generales, sino en detalle. Y la razón básica por la que se niega a decirles el sueño es esta. Está probando su capacidad, si tienen la capacidad de conocer el futuro desconocido. Entonces, también deberían tener la capacidad de conocer el pasado desconocido. Esa es una muy buena prueba si alguien va a adivinar tu suerte. Te dice qué va a pasar en el futuro. Dice, bueno, sabes esas cosas, entonces deberías saber exactamente lo que me pasó en el pasado. Adelante, te escucho. Y para Nabucodonosor era tan importante el sueño que para estar absolutamente seguro de que sabían lo que estaba hablando, los pone en un aprieto. Y les dice, si son tan inteligentes, deberían poder contestarme tanto el pasado como el futuro y decirme el significado. Y luego sabré que tienen la capacidad de hacer estas cosas. Una manera muy inteligente de ponerlos en aprietos, si ese es el significado de la frase. De cualquier manera, fue la prueba de si realmente podían hacer lo que les pagaban por hacer. La respuesta simple es que no podían. Pidieron un poco más de tiempo y Nabucodonosor dijo, puedo ver sus fraudes, puedo ver lo que están tratando de hacer. Están tratando de ganar tiempo para que algo suceda y me pase algo y no necesitarán decirme el sueño. Puedo ver a través de ustedes. Y él estaba muy enfurecido, estaba frustrado, estaba enojado. Y por eso ordenó a todos que sean puestos en muertos. Algo muy común en las cortes reales en esos días. Pero al menos fueron honestos al decir dos cosas. Primero, de todo lo que dijeron, hay tres cosas que dijeron. Primero, dijeron, esto está más allá de nuestro intelecto humano, es cierto. Dijeron, necesitarás que los dioses te digan eso, cierto. Y dijeron, en tercer lugar, no estamos en contacto con los dioses, también cierto. En otras palabras, presentaron al rey una verdad simple. Deben haber sido bastante audaces al hacerlo así. No sabemos, los dioses saben, no estamos en contacto con ellos. Una confesión muy clara de su incapacidad.
No es de extrañar que Nabucodonosor estuviera furioso, porque habían vivido de su bolsillo toda su vida. Habían tenido lo mejor de todo en la corte, simplemente porque decían poder darle un consejo cuando lo necesitaba. Y ahora cuando llegó la crisis, no podían hacer nada, por lo que fueron condenados a muerte, y el querido Arioc, cuyo trabajo era ser el jefe de los verdugos. ¿Qué comentario sobre este imperio? Tenían un jefe de verdugos con trabajo de tiempo completo. Y a Arioc se le dijo que los reuniera, y no solo que reuniera a los sabios, sino también a sus estudiantes. Porque si los sabios no podían en esta situación, entonces ¿cuál era el punto de mantener a los estudiantes que estaban entrenando? Y entre esos estudiantes había 4 jóvenes que no habían estado en la audiencia, pero ahora se encontraron encadenados y conducidos a la celda de los condenados. Así que Daniel le dijo a Arioc con mucha calma: ¿qué pasa? ¿Por qué el rey está de repente decidido a hacer esto? ¿Por qué está tan enojado? La calma de Daniel nos golpea entre los ojos. Un hombre que está condenado a morir puede decir: cuéntanos lo que sucede, qué problema hay. Es un hombre que tiene el control de sí mismo, un hombre que está tranquilo y tiene el aplomo de un hombre de Dios. Y también tiene el coraje de querer involucrarse con un rey de mal genio. Y por eso le pregunta a Arioc cuál es el problema. Aquí está Daniel enfrentando a la muerte a la edad de 19 años y sin embargo no está entrando en pánico y no se está preocupando por esto. A la edad de 19 años, Daniel simplemente dice: ¿qué pasa? ¿Por qué nos condenan a muerte? Cuando le dicen por qué, Daniel va directo al rey y le dice: dame un poco de tiempo y te contaré el sueño. La confianza de este joven adolescente, sabiendo que si fracasaba, su muerte no era solamente segura, sino que probablemente también sería torturado, pidió tiempo porque tenía que ir a consultar a alguien. Algunas personas simplemente protestan cuando llegan al final de los recursos humanos. Algunos simplemente se sientan y se resignan a su destino y dicen que no pueden evitarlo, no podemos ir más lejos, pero algunos dicen que hay un Dios en el cielo. Y cuando el hombre no puede más, es la oportunidad de Dios. Y cuando llegamos al final de lo que podemos hacer, estamos al comienzo de lo que Él puede hacer. Y Daniel fue a la oración. Ellos fueron bastante honestos en sus motivos de oración. Oraron para que Dios salvara sus vidas. Eso es lo que fueron a hacer. Y fueron muy honestos al respecto. Quiero que sepan 2 cosas sobre la oración. Y Daniel es un libro de tremendas lecciones en oración. Estudien las oraciones de Daniel. Primero, su oración suplicó la gracia de Dios. Le preguntaron a Dios si de su misericordia les daría la interpretación del sueño. No dijeron: Señor, tenemos derecho a tener esto. No dijeron: Señor, nuestras vidas dependen de ello. Dijeron: Señor, en tu misericordia, como un favor inmerecido, ¿nos revelarías este sueño? Y cada petición que llevemos al Señor debe ser una petición por su misericordia, una bendición inmerecida. Y quiero que noten que Daniel hizo que otros 3 oraran con él, y los 4 oraron juntas, el poder de la oración unida. Si 2 o 3 están de acuerdo en la tierra para orar por cualquier cosa, dijo Jesús, vuestro Padre lo hará. Simplemente 2 o 3, el poder de 2 o 3 pidiendo juntos. No solo reunirse, Él pidió a 3 que vinieran y le escucharan orar. Esta es la idea de algunas personas de una reunión de oración, pero no sería la idea de Daniel. Si vas a una reunión de oración, debería ser a orar, no para escuchar a los demás. Y les pidió a los otros 3 que vinieran y se unieran a Él para orar y juntos le pidieron a Dios. Cada uno de esos 4, en presencia de los otros 3, le pidieron a Dios esto. Y Dios ama a la gente que pide cosas juntos en la presencia del otro. Y Él nos ama a todos por orar juntos. Créanme, las iglesias son fuertes no solo cuando las personas dentro de ella oran, sino cuando se reúnen para orar. Ahí es cuando Dios se mueve. Por lo que tuvieron una reunión de oración y oraron juntos. Pero solo uno de los 4 recibió lo que oraron. Eso es suficiente. Y cuando nos reunimos en una iglesia para orar, deberíamos estar muy felices si la respuesta a esa oración llega a una sola persona en la congregación. Dios respondió y ha dado lo que se necesita para ayudar a todos los que habían orado. Esa es a menudo la forma en que Dios trabaja. Cuando una confraternidad pide algo, Dios unge a una persona dentro de esa confraternidad con la respuesta, para salvar y ayudar a toda la confraternidad. Ese es uno de sus patrones. Así que Daniel, después de que suplicaron la misericordia de Dios en la reunión de oración, Daniel se quedó despierto esa noche.
Podría haber sido su última noche en la Tierra, pero se quedó despierto esa noche. No soñó, pero tuvo una visión, lo que significa que vio una imagen mientras estaba despierto. Un sueño es una imagen que ves mientras estás dormido, una visión es una imagen que ves mientras estás despierto. Y él vio una visión y conoció que era el sueño. Y lo entendió. Ahora quiero que se den cuenta que en vez de correr hacia el rey con la respuesta, volvió a ponerse de rodillas para agradecer. Se dan cuenta de que antes de disfrutar la bendición, de compartir la oración contestada, regresó para dar las gracias. Aquí hay dos oraciones, no una. La oración de por favor y la oración de agradecimiento. La oración de suplicación y la oración de bendición. La oración de gracia y la oración a Dios. Y en la segunda oración, Daniel simplemente derrama su alma y alaba a Dios porque las respuestas vinieron. Se acordó de decir gracias. Recuerdo una anciana en Nottinghamshire, y yo estaba con la iglesia de la que fui ministro durante un mes, teniendo varias reuniones, y cuando comenzamos ese mes, cuando anunciamos una reunión de oración, mi colega y yo éramos evangelistas en una caravana. Cuando comenzamos esa serie de reuniones, invitamos a la gente a venir a orar. Y esta querida viejita era la única que vino por bastante tiempo al principio. Cada mañana a las 10 en punto estaba ahí, y lo que nos enseñó en oración fue esto. Ella era un alma pequeña, pero tenía una gran fe. Y ella oraría por cosas y nunca terminaría la oración sin dar las gracias por ellas. Nunca escuché eso de nuevo desde entonces. Pero esta querida señora oraba así. Señor, te pedimos por esto y muchas gracias por darlo. Y siempre daba gracias con fe, antes de que llegara la bendición. Ella no lo esperaba. Ella solo decía gracias. Pueden adivinar lo que hicieron las oraciones de esa mujer por esas reuniones. Daniel se puso de rodillas de inmediato. Oh Dios de mis padres, gracias. Y su oración fue una oración, primero que todo, sobre Dios y luego una oración a Dios. Sobre Dios, ya que Él es todo, Él es toda sabiduría, todo poder, toda soberanía y fuerza, y luego el Dios que comparte cosas con nosotros. Gracias por darme tu sabiduría y tu conocimiento. Una oración que simplemente no tenía plegarias. Dijo, gracias, gracias, gracias. Dios ama la alabanza. Él quiere que oremos juntos. Primero, y luego quiere que lo alabemos juntos por lo que ha hecho. Bueno, si les gusta, pueden ir a cualquier rey con una respuesta. Cualquiera puede ir a cualquier situación con algo de Dios para esta situación. Así que pasamos a la segunda mitad del capítulo. No sé por qué, pero cuando leo la Biblia, en una versión moderna, tiendo a reír más. ¿Ven el humor y la parte humorística? Seguro que Dios debe tener un maravilloso sentido del humor para ver las cosas en proporción y fuera de ella. Jesús ciertamente tenía un gran sentido del humor. Y si leen sus enseñanzas a los árabes de hoy, ellos revolearán los ojos ante cualquier mención de un camello, por ejemplo, y las cosas que Jesús dice aquí la gente intenta hacer con él. Pero aquí hay algo muy gracioso. Puede que no les parezca gracioso, pero lo encuentro divertido. Arioc, el principal verdugo, dijo, encontré a un hombre, yo, típico de los burócratas. He encontrado un hombre. Quieren obtener todo el crédito por sí mismos. No era él quien encontró a Daniel. Daniel habló con Arioc, pero Arioc se acerca a la presencia del rey, esperando una promoción o incluso tal vez un aumento. La esposa ha estado molestando últimamente para obtener uno del rey. He encontrado un hombre y quiere el mérito. ¡Qué hombre tan bajo! En contraste con Arioc, tratando de obtener el mérito, está Daniel negándose a tomar el mérito. Es un pequeño punto, pero está ahí. Arioc dice que encontró al hombre que tiene la respuesta, y el rey le dice a Daniel, ¿puedes tú decirme? Daniel dice, ningún hombre puede decirte. Arioc dijo, sí, por supuesto tengo la respuesta, sino que él dijo, hay un Dios en el cielo que cuenta secretos. Y encuentras que Daniel hace todo lo posible para ver que Dios obtenga la gloria por esto. Arioc se pavonea diciendo, yo encontré la respuesta. Y Daniel dice, no tengo la respuesta, pero hay un Dios en el cielo que la tiene. Incluso si Dios nos ha dado la respuesta, incluso si Dios nos ha dado un regalo para que alguien más lo transmita, incluso si nos ha dado la solución al problema, nunca deberíamos decir que tenemos la solución. Deberíamos decir que hay un Dios en el cielo que cuenta secretos.
Y así Daniel es capaz, en primer lugar, de recordar todo el sueño y poder decir a Nabucodonosor todo sobre él. Vamos a ir rápidamente a través de él. El sueño se compone de dos partes, una estatua y una piedra. Y la piedra destruye la estatua. Ese es el esquema más simple del sueño. La estatua es una enorme figura aterradora. Me di cuenta después de hacer este pequeño dibujo que me perdí una cosa. Quería poner a Nabucodonosor en la pequeña cama a los pies, mirando hacia arriba. Pero esta estatua se le parecería, creo que era una estatua de unos 30 metros de altura. Les diré por qué la semana que viene. Pero creo que le apareció esta estatua a unos 90 pies de altura. Estaba acostado en la cama. Y él pudo ver en la cama a esta enorme estatua gigante levantándose sobre él y brillaba. Y estaba cerca de él y él podía ver la cara mirando hacia arriba, y la cabeza de oro, y el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce. Por cierto que serían de cobre, no tenían aleación de bronce en esos días. Es una mala traducción. Sería cobre, cobre bruñido. Y luego piernas de hierro. Y luego los pies. Las características más sorprendentes. Pies de arcilla y hierro mezclados. Eso no significaría arcilla húmeda. Eso significaría baldosas o cerámica. Arcilla horneada. Y sin embargo, la arcilla y el hierro horneados no se mantendrían muy bien juntos, y son una mezcla extraña. Quiero que noten que tres cosas decrecen a medida que bajamos de la cabeza a los pies, y una cosa aumenta. Aumenta la dureza. Observen que la dureza aumenta, desde el oro a la plata hasta el cobre y el hierro y la arcilla. Quiero que noten tres cosas que decrecen. El valor disminuye, esos metales son cada vez menos preciosos, el peso baja, el oro es el más pesado, y el brillo baja. El brillo baja a medida que bajas por toda la estatua. Y quiero que noten que los pies son la parte más débil, la más frágil, la más fácil de romper. Y luego, en el sueño, se ve una piedra, no que haya sido cortada por hombres, sino una piedra que claramente es una piedra natural o una roca que ha sido cortada por alguna ente sobrenatural que surge de la nada y golpea la parte más débil de la imagen. Y todo se derrumba en pedazos diminutos y se desvanece. La piedra se queda ahí, y luego la piedra se hace más y más grande, hasta que cubre toda la tierra, y es una montaña poderosa. Ese es el sueño. Y Nabucodonosor, mientras escuchaba esto, habrá estado absolutamente sorprendido. Era exactamente eso, Daniel. Eso es exactamente lo que vi. Pero no lo dijo, debido a que Daniel siguió y dijo, ese es el sueño, ahora te voy a decir lo que significa. Y por añadidura tenemos el milagro de la revelación. Fue la respuesta a los pensamientos de Nabucodonosor sobre el futuro. La estatua representaba los reinos e imperios de los hombres que pasan, en particular 4 de ellos. Nabucodonosor, tú eres la cabeza. Este pequeño dibujo que hice, tomé de varias fotografías de cosas del Museo Británico y en otras partes. Esa cabeza es la cabeza de Nabucodonosor con su corona. La túnica de los hombres es de hecho una copia de la túnica de Darío, el rey del imperio medo-persa. Esa túnica que copié es de una imagen de Alejandro el Grande, el emperador griego. Y luego llegamos a última instancia a las piernas y sandalias romanas. Y de hecho, eso debe haber sido muy parecido a la imagen que él vio, solo que mucho más aterradora de lo que he podido dibujar. Nabucodonosor, tú eres la cabeza. Eres el más brillante de estos imperios. Eres el oro. Dios te ha dado este reino, Dios te lo ha dado. Fíjense. A pesar de que Nabucodonosor era un déspota, y después de ti habrá otro imperio. Y los dos brazos cruzados representarían dos partes unidas. Y de hecho, el próximo imperio fue el imperio de los medos y los persas, haciendo leyes juntos. Después de eso vino Alejandro el Grande, quien en 11 cortos años conquistó todas las partes conocidas de su mundo y se sentó a llorar porque no había más mundos que conquistar, y murió a los 33 de libertinaje. El imperio de Grecia, y luego vino el imperio en Roma. ¿Cuán simbólico es? Piernas marchando, trepidantes, aplastando, y Roma marchó por el mundo y extendió el imperio más grande que nunca. Tal es el significado. ¿Para qué significan los pies? Voy a dejar eso por el momento porque quiero volver a eso en unos minutos. Dejémoslo.
Solo quiero que noten que ninguno de estos otros imperios estaba en existencia en el momento en que Nabucodonosor soñó. Los medos y los persas eran pequeñas áreas dentro de su imperio. En Grecia solo había tribus errantes. En Roma solo había una pequeña aldea en el Tíber. Sin embargo, Dios, que sabe el futuro, sabía estos desconocidos surgirían como poderosos imperios, reinos mundiales. ¿De qué manera estos reinos posteriores se deterioraron? ¿De qué manera son inferiores a Nabucodonosor? La única respuesta a la que puedo llevar, aunque no voy a ser demasiado dogmático en esto, lo voy a dejar jugar por ustedes mismos, es esto: que en la soberanía, en el gobierno, decayeron. Nabucodonosor tenía un gobierno real. Él era un rey. Lo que decía pasaba. Eso es realeza. Eso es un reino. Cuando llegaron los medos y los persas, el rey tenía 120 gobernantes para ayudarlo. E incluso el rey estaba sujeto a las leyes de los medos y los persas, y no podía cambiarlas. Eso es una oligarquía. Mientras que Nabucodonosor tenía una autocracia. El imperio griego era gobernado por la nobleza, la aristocracia, y muchas personas fueron elevadas de las filas de la gente común a la nobleza y empezaron a participar en el gobierno, avanzando hacia la democracia. En el Imperio Romano, el emperador era elegido por el voto popular y podía ser expulsado por el voto popular. A pesar de los que piensan que la democracia es la forma más alta de gobierno, Dios piensa que es una de las más bajas. Cuando Dios hizo a los hombres, quiso que estuviéramos sujetos a un rey que realmente gobernara. Y nuestra monarquía constitucional, que tenemos lo que nos atrevemos a llamar Reino Unido, es una parodia de la realeza. Nuestra familia real tiene muy poco o ningún poder y es realmente una declinación espantosa de lo que Dios pretendía. Por eso el reinado de Nabucodonosor era lo mejor para Dios como forma de gobierno y se ve el deterioro hasta que finalmente los dedos de los pies, cuando llegamos a ellos, son un intento de mezclar poder y popularidad, hierro y arcilla. Arcilla siendo la semilla de los hombres, se nos dice, y así se consigue esta extraña mezcla en la que vivimos hoy, de democracia y dictadura, y los derrocamientos y la constante inestabilidad del gobierno. Esa es mi interpretación. Voy a dejarla por si sirve de algo. La historia, como el agua, corre cuesta abajo. No estamos subiendo, no estamos progresando, no estamos evolucionando. Vamos cuesta abajo rápidamente. Los gobiernos van cuesta abajo, pero alabado sea Dios. Vamos a saltar un poquito ahora. Vamos a dejar los pies por un momento. Vamos a algo que conocemos, la piedra. ¿Qué es lo que va a aplastar todos los reinos humanos en pedazos y los reemplazará bien? La piedra es uno de los títulos de Jesús. Lo encontrarán una y otra vez en el Salmo 118, en Mateo, ahí está en Hechos 4, allí está en 1 Pedro 2. La encontrarán todo el camino. Jesús, la piedra que los constructores rechazaron, ha sido hecha la cabeza del ángulo, la piedra angular, la roca, nuestra roca de los siglos. No hay duda de lo que representa esta piedra, es Cristo. Y nuestro Cristo un día aplastará civilizaciones humanas y construirá en su lugar un reino que es el reino de Dios. Esa es mi esperanza para el futuro. Y tan cierto como la pesadilla de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Así que esperamos el día en que el reino de Dios venga y sea Cristo quien lo traiga. Y sea Cristo que aplasta los reinos. Pero ahora llegamos a la dificultad de cierre de nuestro estudio de esta mañana. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo aplastará Cristo los reinos del mundo? ¿Cuándo será contestada nuestra oración que vamos a orar en un momento? Venga tu reino a la tierra, como es en el cielo. Aquí los cristianos se han dividido entre dos respuestas, y yo les voy a dar las dos. Y debemos respetarnos si diferimos en ellas. Algunos dicen que es cuando Jesús vino a la tierra la primera vez que el reino de Dios irrumpió en él. Eso es cierto. Y vino a establecer el reino de Dios y la gente pudo entrar en el reino. Eso es cierto. Y los que entran en el reino son cada vez más numerosos y se extienden por todo el mundo. Eso es cierto. Pero de alguna manera no encaja, porque los otros imperios siguen ahí.
Y no ha habido ningún enfrentamiento entre la Iglesia y los imperios. Y no hay ninguna colisión catastrófica en la que la civilización humana haya desaparecido y volado como paja en el viento. No creo que esa sea la respuesta completa. Así que paso a la otra respuesta posible. Cuando Jesús venga por segunda vez, y creo que esta es la respuesta completa, encuentra una verdad notable, por ejemplo, en Daniel 7, que va a venir más tarde, en Apocalipsis 19, que cuando nuestro Señor vuelve a la tierra, encontrará en el centro de los asuntos mundiales una federación de 10 reinos y 10 gobernantes. No creo que es una coincidencia que lo que el Señor aplasta aquí, 10 imperios mundiales del hombre, es demasiado para ser una coincidencia. Y si leen a través del Apocalipsis, en Apocalipsis 19 es Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, quien aplastará esa forma final de imperialismo humano y reemplazará el desorden con el reino de los cielos, irrumpiendo en la tierra. Creo que una vez que se toma así esto, todo encaja. Y una vez que tomas esta interpretación, todo tiene sentido. Lo que deja solamente una pregunta para responder. Si entonces los pies, la mezcla de hierro y arcilla, si esa parte de la ambición y el orgullo humano se revelara en los últimos días, de hecho, Daniel dijo a Nabucodonosor, Dios te ha dicho lo que sucederá en los últimos días. Si esto es correcto, entonces, ¿hay alguna señal en nuestros días, 1973, de que estas cosas estén sucediendo? De nuevo, los cristianos están diciendo dos cosas en este momento, y se las transmito como les dicen. Por un lado están los que creen que el hierro en esos pies indica un imperio romano revivido en Europa occidental, y ven en el mercado común europeo un ominoso final de nuestros días. Curiosamente, ahora tenemos 10 naciones en ese Tratado de Roma. Y hay quienes creen que Europa se dirige hacia ser estos pies que Cristo aplastará. Debemos decir que eso es una opinión humana y debemos dejarlo ahí hasta que el Señor nos dé a conocer las cosas que claramente pasarán. Pero también hay otra posibilidad. Cuando Roma cayó primero en Occidente, pero no en el Oriente hasta 1000 años después de Cristo. ¿Quién tomó el relevo en Roma, en la zona del mundo en la que se cumplen los propósitos de Dios? La zona que cubre Babilonia y Jerusalén. ¿Quién tomó el control? La respuesta es: los musulmanes tomaron el control. El mundo árabe se apoderó. Y cuando se piensa en esa dirección, se produce un nuevo pensamiento. ¿Podría ser que los árabes, descendientes de Abraham, podrían ser los que presentarán el desafío final al Dios de Israel? ¿Podría ser que debamos esperar que 10 naciones árabes se unan contra el pueblo de Dios y por lo tanto contra Dios y presenten el desafío final al mundo? Una federación incómoda de países, algunos de los cuales serían el hierro de la dictadura y algunos la arcilla de la democracia, pero esto se unen en una federación para establecer el poder mundial. Podría ser también, de nuevo, es una opinión humana. Voy a decir muy francamente que no puedo decidirme entre estas dos, o si buscar una tercera posibilidad. Creo que lo que está claro es que aún no estamos a los pies de esta estatua, y que cuando lo estemos no tendremos ninguna duda. Encajará perfectamente, al detalle, cada predicción que hace la palabra de Dios. Todavía no veo que todas estas predicciones se hagan realidad, pero creo que está ocurriendo, y que ante nuestros mismísimos ojos la veremos desarrollarse, los propósitos de Dios y la soberbia del imperio humano. Volvamos a la tierra, volvamos a nosotros mismos, a las personas. Mientras la predicción de los acontecimientos es fascinante y alienta nuestra fe, el capítulo 2 nos lleva hacia la gente, con Daniel, con Nabucodonosor y con Dios. ¿Nabucodonosor se convirtió a través de esta visión? No, adoró a Daniel y dijo: tu Dios. No fue hasta que se volvió loco, como leeremos en el capítulo 4, que finalmente encontró su cordura ante Dios. Así que Nabucodonosor no se convirtió. Dios puede hablar a un hombre inconverso y no lo convierte. Daniel fue recompensado
y elevado a una posición de autoridad suprema en un imperio pagano. Pero, pobre Daniel, qué magnanimidad de su carácter. Dijo Nabucodonosor, no hubiera sido capaz de decir este sueño, a menos que mis 3 amigos hubieran orado conmigo. Y así sus 3 amigos compartieron la recompensa. Eso dice algo sobre Daniel. ¿Y qué de Dios que es el verdadero de esta historia? El Dios que responde a la oración, el Dios que revela los secretos, el Dios que conoce el futuro, el Dios que salva vidas, el Dios que conoce la historia. Ahí es donde quiero dejarlos. La historia no es un caos, no es una casualidad. Va a alguna parte y va a donde Dios quiere que vaya. La estatua significa una cosa, que un día todas las construcciones humanas serán destruidas, todas las civilizaciones humanas desaparecerán, todos los reinos humanos se irán. Y la piedra significa que un día el reino de Dios vendrá para quedarse. Así sea, Señor. Tu trono nunca pasará como los orgullosos imperios de la tierra. Tu reino permanece y crece para siempre, hasta que todas tus criaturas posean tu dominio. Aleluya. El Señor, Dios omnipotente, reina. Amén.